Una ojeada a tu realidad. Ñagüi Media. No solo, bueno, lo inherente a nosotros es el fútbol, pero digo, ha paralizado el mundo. Y futbolísticamente hablando, ha interrumpido todo un proceso deportivo importante, de convocatoria. Ustedes, si nos ponemos a ver, hay mucha gente que extraña muchísimo el fútbol. Nos damos cuenta ahora que no lo tenemos, la pasión y lo que despierta en la sociedad el fútbol. Y bueno, todo eso, los clubes que han perdido ritmo, obviamente, porque no es lo mismo que virtualmente estar conectado e impartiendo algún tipo digamos, de instrucción de acuerdo a cómo manejarse en estos tiempos, pero es fundamental tener al grupo, en fin. Eso fundamentalmente, ¿no? ¿Qué cambios podría traer a futuro, tanto a los deportistas también como a la afición? Se habla de que posiblemente no regresemos a una normalidad total, sino a una normalidad parcial. ¿Cómo lo percibe usted, profe? Probable, esas palabras, lo que acaba de decir usted, ahí mismo está la respuesta. Es decir, indudablemente se habla de un regreso con un periodo de aquí a unos meses, ¿no es cierto? Estamos hablando que posiblemente julio, agosto, un periodo de readaptación de los planteles para poder volver a la competencia. Y las competencias a puerta cerrada. Es decir, hay una afección muy grande desde el fútbol deportivamente y desde el espectáculo que es el fútbol para la sociedad, para el espectador, el hincha. Así que no va a ser normal el estar, vamos a tener que aprender, según por lo que dicen médicos, vamos a tener que aprender a vivir con este virus, tal vez en menor dimensión. Estaba viendo que posiblemente para septiembre se tenga la vacuna, hay una gran expectativa y una gran emoción al respecto, por lo que pude leer, y ojalá hay casi una seguridad de que se la tenga. Bueno, hay que ver cuando llegue, cuando podamos tener esa oportunidad, porque estamos hablando de Estados Unidos. Ojalá la tengamos aquí inmediatamente, y eso va a dar también una mayor tranquilidad para la gente, ¿no es cierto? Y que podamos volver a vivir el fútbol, pero que indudablemente esto va a traer de la mano condicionamientos, ¿no? Deportivos, económicos, fundamentalmente. Usted estuvo muy cerca del profe Jorge Célico, ¿no? Actualmente la selección sub-20. ¿Cómo fue este proceso y durante qué tiempo estuvieron con los chicos para llegar a un tercer lugar del mundo, en este caso a Polonia? Estuvieron muy cerca de una medalla dorada, pero lamentablemente se toparon con un equipo de Corea bastante sólido y no se dieron las cosas. Siempre atribuyo mucho, más allá de las capacidades de conducción y las capacidades de los futbolistas, fundamentalmente es el tiempo para poder entrenar. Y a veces el entrenar uno lo asocia o la gente lo asocia al correr. No es solo eso, el entrenar es estar junto, participar de charlas donde uno trata de sostener una idea futbolística y una idea de convivencia y hacia un objetivo. Nosotros arrancamos, si bien terminamos, digamos, en Polonia tercero, pero todo esto comenzó cuando fuimos a Chile, donde pudimos hacer, previo a toda esa competencia del sudamericano, tuvimos la oportunidad de poder hacer muchos partidos amistosos. Giras, que nos dieron una posibilidad de ir conociendo a los futbolistas y también ir conociendo los niveles, salvo Brasil y Paraguay, con los que no nos pudimos enfrentar o no nos enfrentamos en torneos, pero más o menos sabíamos dónde estábamos parados nosotros respecto del resto. Y el tiempo, entonces jugamos, y si vuelvo más atrás en el tiempo, podemos hablar de los Panamericanos, donde no clasificamos, pero nos sirvió muchísimo jugar ese torneo.
Y después con el torneo, como digo, después el sudamericano, los microciclos previos, el sudamericano. Ustedes vean que nosotros al Mundial fuimos casi con el 85% del plantel del sudamericano. Y el haber ido también previamente a Polonia, unos 12 días antes más o menos, donde hicimos 2 partidos amistosos, y uno de ellos con Corea, nos dio esta mayor oportunidad de consolidar idea, de afianzarnos en un objetivo, de creer en las posibilidades que teníamos. Y bueno, durante todo ese transcurso, como yo siempre digo, el tiempo es fundamental, nos dio posibilidades de llegar a esa instancia, y por poco no llegamos a la final. Pero básicamente ese tiempo nos dio, insisto, la oportunidad de entrenarnos en todo sentido y de observar muy bien a los futbolistas que en realidad han tenido una destacable labor, ¿no? Profesor, ahora dentro de este proceso que se realizó con esta generación de futbolistas, ¿qué es lo que debemos valorar más allá del resultado deportivo? ¿Qué es lo que debe quedarle al fanático ecuatoriano y sobre todo a las elecciones que se vienen a futuro? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja todo este proceso que termina con la medalla de bronce en la Copa del Mundo? Creo que debemos arrancar nosotros como responsables. Cuando digo nosotros, no solo los cuerpos técnicos, sino también todos los que están involucrados en el fútbol, de darnos cuenta algo que ya después fue en las tribunas, el sí se puede. Eso ya creo que está superado, y creo que hace tiempo también. Lo que hay que consolidar son las ideas de trabajo, proyectos futbolísticos, consolidarlos, es decir, con mucho tiempo, tener el personal adecuado, todo el contexto que tiene que tener el fútbol para poder recurrir, es decir, los tiempos, la idea y los tiempos, fundamentalmente, y objetivos claros. Es decir, no solo que por el éxito en determinado momento nos lleve a que sí empezamos a creer. Después pasa un tiempo y ya volvemos a cero, y no es así. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si hay algo que se logró hacer un camino, hay que consolidarlo. Hay que consolidarlo con el mismo criterio. Me explico, ya sea, nosotros comenzamos con un directorio que lo presidía el ingeniero Villadís, y bueno, faltando muy poco por terminar el torneo en Chile, asumió el ingeniero Francisco Egas, y la idea es continuar, se continuó con la idea y llegamos a Polonia, ¿no es cierto? Entonces hay una continuidad de criterio. El asunto es hasta ese momento por lo menos, el asunto es no desviarse de ese camino, porque cuando uno ya no consolida la idea, ahí es donde se está equivocando. Y a la afición se han identificado mucho con estos jugadores, y no hay que defraudarla en eso. Las elecciones tienen que estar muy cerca del público, y el público estar identificado por la selección, y el público acercarse también a la selección para en forma común darle logros al país y estar todos contentos, que esa es la idea, ¿no? Profe, bueno, yo tenía una inquietud. Respecto al trabajo que usted viene realizando con las formativas, con la sub-17, sub-20, ¿cómo ha sido este proceso de trabajar con estos chicos en el cambio de mentalidad? Porque en su momento se habló también, ¿qué le hace falta al ecuatoriano, al deportista? ¿Qué le sobra al deportista ecuatoriano para lograr los objetivos a largo plazo o a corto plazo? Vuelvo a lo anterior. Yo creo que al futbolista ecuatoriano ha demostrado tener un crecimiento muy importante, muy importante.
El futbolista ecuatoriano tiene talento, su biotipo le ayuda, es decir, es para pelear cosas importantes. Nos debemos convencer de eso. Y de hecho que antes de todo esto, hubo muy buenas presentaciones en el 2002, en el Mundial de Mayores me refiero, en el 2006, hubo muy buenas generaciones de futbolistas. El tema pasa por una cuestión de aunar criterios directivos, y vuelvo a los proyectos futbolísticos. Por ahí pasa la cuestión de ser coherentes en la idea, darle tiempo e invertir en formativas. Salió esta ley de licencias a través de la federación, y bueno, hacerlas cumplir en los clubes. Es la única manera de poder tener buenas formativas como para después tener buenas selecciones juveniles de selección, ¿no es cierto? Profesor Lara, ¿qué le parece esa postura de algunos clubes guayaquileños, en este caso, de no participar en los torneos de FED? Esto incluye los torneos precisamente de las categorías juveniles. ¿Le parece que está bien, que está acorde hacerlo por esta emergencia sanitaria, o nos va a afectar mucho a futuro precisamente en las selecciones nacionales? Yo creo que, a ver, hay que estar en los pantalones de cada club económicamente. Esto pasa todo por una cuestión económica. Porque a mí, si me hablan de salud, tanto puede ser afectado un chico como un grande. Es decir, un juvenil para jugar al fútbol como un mayor. Y lo mismo que el fútbol femenino. Tal vez sea una cuestión de presupuesto. Me parece que hay que hablar con la verdad, con realidades. Yo creo que si se enfrentasen dos equipos a nivel juveniles, donde fueran 20.000 personas, posiblemente no se hablaría de suspender el fútbol juvenil. Más allá que hoy se habla de jugar a puerta cerrada, a lo que me refiero es la convocatoria. Es decir, o separa, para mí entender, o separa todo el fútbol, o que no jugar un torneo o no participar o participar solo con mayores. No entiendo dónde está precisamente la gestión en formativas para que esto no se interrumpa, ¿no? Bueno, ahora, profe, vamos a hablar un poquito de lo que fue también la selección mayor, porque ustedes tuvieron a cargo, no estoy mal, 2 partidos ya en la etapa final del campeonato rumbo a Rusia 2018. Y a partir de eso, lamentablemente la selección ecuatoriana queda en un vaivén, ¿no? No hubo un entrenador que quería hacer a cargo al 100% de la selección. En su momento se les propuso a ustedes que se hicieran cargo de la selección absoluta después del paso de Bolillo y posteriormente el paso de Johan Cruyff. También a esto va mi pregunta. ¿Cuál es su percepción respecto a la contratación del nuevo entrenador para la selección ecuatoriana de fútbol, en este caso de un europeo, Johan Cruyff? Respecto, nosotros tuvimos a 2 fechas en el 2017 con Chile y Argentina. Después fue contratado Hernán Gómez. A su salida hubo partidos que surgieron y nos encargaron en la selección, pero formalmente, ni formal ni informalmente, por lo que yo sé, o de lo que pude saber estando dentro del cuerpo técnico, es que no hubo una propuesta formal. Al contrario, nosotros estando jugando partidos amistosos, nos enterábamos de lo que decían integrantes del directorio, donde no seríamos concretamente el profesor Cérico no iba a ser el que iba a conducir la selección mayor. Salía de boca de ellos, y que se hacía cada vez más firme la contratación de un técnico europeo.
surgieron algunos nombres y bueno, resultó el nuevo entrenador, Jordi Cruyff, y bueno, de esa manera se dio, también con la contratación de un gerente general o un director general, en fin, que yo no lo llegué a conocer a ninguno de ellos porque yo salí un par de días antes de que ellos asumieran. ¿Cómo quedó su relación con la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Salió en buenos términos? ¿Y fue sorpresiva su salida? ¿A qué se debió, profesor? No, con la Federación, vamos con lo primero, con la Federación no estoy en malos términos, pero tampoco digo que que ha culminado, porque realmente nunca se han dirigido, solo tuve una conversación con el gerente, con el secretario, unos 15, 20 minutos, donde dijo la postura de la federación, lo que se había enterado por el profesor Célico, que no quería que estuviera más en el cuerpo técnico, de mi separación. Entonces quedaban por ellos finalizado el contrato. Yo tengo 3 años más de contrato, bueno, veremos en qué termina, cómo seguirá esto. Así que la relación es buena, el tiempo dirá qué tan buena es o no, pero tengo 3 años más de contrato. Y mi relación mi separación fue debido a temas de diferencias profesionales, de criterios, de forma de ver las cosas, que, como he dicho en más de una oportunidad, en su momento eran más bienvenidas mis observaciones y ya después no lo fueron tanto, y también modificaciones en personalidades y demás que van modificando también procederes, así que bueno, así fue como se interrumpió esta relación. Bueno, ¿cuál es su percepción respecto al futuro de la selección ecuatoriana de fútbol? Tomando en cuenta que hay una generación joven de futbolistas que podrían formar parte de la selección absoluta y que vienen prácticamente de la sub-20 que usted dirigió. Estos jugadores podrían llegar en unos 2, 3 años ya a estar formando parte al 100% de esta selección. O también podríamos ser víctimas, no sé, del coronavirus y no lleguen a todo su tope, a todo su nivel a causa de esto, ¿no? Yo voy a mantener mi postura al respecto. Lo que pasa, obviamente, es que hay un factor determinante, como usted dice, que es esta pandemia que apareció en el medio de todo esto. Pero primero quiero decir que los futbolistas que hemos tenido y la modalidad de eliminatorias, indudablemente que para mí más de uno va a estar siendo partícipe en partidos de eliminatorias, porque son de proyección, muchos de ellos. Después hay otros que han participado también del Panamericano, que están en otra edad y también con gran futuro. Más aquellos jugadores que lo están haciendo muy bien en el exterior y en el fútbol local. Así que se puede armar un plantel, convocar un plantel interesante. Ahora, yo más de eso, más allá de la pandemia, tampoco puedo opinar porque tampoco se trabajó, tampoco hubo los tiempos, en fin, la federación sabrá, el técnico sabrá, yo lo que sé al respecto es por lo que leo de ustedes, los periodistas, pero no sé cuál es la idea y la forma de trabajar y la forma de proceder. Indudablemente que esta crisis que estamos pasando es un factor importantísimo para interrumpir, no hay duda. Ahora, después cómo se reacomodará esto realmente lo desconozco, pero sí quiero dejar claro que vuelvo al inicio, que con tiempo, se necesita tiempo para trabajar, coherencia, y que hay buenos futbolistas, no hay ningún tipo de duda.